Cuando te hablan del Edén, seguramente te imaginas esto. Y cuando te dicen sobre la creación del hombre, ¿pensarás así? Pero la Biblia nos dice en Génesis 2, de los versículos 4 en adelante, que cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que en ella cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de esa tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en el primer ser viviente. Entonces, corrijamos. Dios formó al hombre en un escenario donde solo había un manantial y no había árboles ni hierba. Luego, Dios plantó un jardín al oriente del Edén y allí colocó al hombre que había formado, con árboles hermosos, con frutos buenos y apetecibles, y un gran río que se dividía en 4 ríos menores. De estos producía un oro fino y piedras preciosas. Luego Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo una ayuda adecuada. Y por medio de una costilla de Adán, Dios creó a la mujer en ese maravilloso jardín del Edén. Entonces, es así como lo recordamos. Ahora bien, los hombres siempre dicen, ¿y quién entiende a las mujeres? Bienvenidos a Vivencias en Plenitud. Hoy tocaremos un tema controversial, porque los hombres siempre dicen, ¿quién entiende a las mujeres? Entonces, vamos a resolverlo posteriormente. Esta charla que vamos a tener con la pastora María Guerrero, este tema es sobre las mujeres, es de las mujeres, pero es para los hombres, para que logren comprender cómo somos nosotras realmente. Y lo hemos enfocado según las estaciones que se presentan en la naturaleza. Entonces, vamos a comenzar hablando de la primavera, ya que la primavera es la etapa muy linda, colorida, esplendorosa de la mujer. Normalmente o anteriormente se había colocado la edad de los 14 a los 25 años, pero como la mujer ha cambiado, y no vamos a decir que para bien, desafortunadamente la mujer ha ido madurando muy rápido. Ahora esa etapa va desde los 10 a los 25. Esta etapa es de suprema inmadurez, se está conociendo, solo siente cosquillitas, maripositas y ella cree que así es la vida. Pastora, ¿usted cómo nos enfoca en ese estado de la naturaleza, pero en las mujeres? Bueno, como le decía usted, Rosa, es una etapa muy complicada, llamémoslo. Estamos hablando de la adolescencia, la juventud, y es una etapa en donde no se toman las decisiones más correctas, se equivoca mucho, y más si no tiene a Dios en su corazón, no hay sabiduría para tomar decisiones. De hecho, en la Biblia vemos un tema, nos habla de una niña llamada Dina, hija de Jacob. Dice que llegaron a una tierra y salió a ver los jóvenes de esa ciudad. Y en esa ciudad un joven la miró y le pareció muy bonita y se aprovechó de ella. Y eso trajo una gran tragedia en esa familia. El apóstol Pablo nos menciona que los tiempos son malos. Y si hace 2000 años y más que el apóstol Pablo dijo eso, entonces ahorita en esta generación están más malos. Por eso Rosana nos decía que ahorita las niñas ya son jovencitas. Anteriormente a los 9 años era una niña, pero ahorita a los 9 años ya están más creciditas.
Entonces es una etapa muy difícil y es también la más, con más, digamos, luz, con más color, con más ganas de conocer, con más ganas de experimentar, como mucha, digamos, querer correr, pero sin saber correr. Querer vivir sin saber vivir aún. Entonces se necesita mucha sabiduría de Dios para poder pasar esta etapa, porque es complicada. Quieren explorar todo, sí. Quieren saberlo todo, pero no saben que todo debe ser un proceso. Sí. ¿Cierto que sí? Exacto. Bueno, entonces tocamos que la primavera va desde los 10 a los 25 años. Ahora diremos el verano. El verano va desde los 25 a los 45 años y es una época larga. Quiere decir que el sol dura mucho más tiempo. Esta es la época productiva de la mujer, la época donde están los hijos, donde la mujer está cansada por el diario vivir, el trabajo, los hijos, el esposo. Siempre es un continuo desespero y estrés. ¿Cómo lo enfoca usted en ese sistema espiritual, pastora? Bueno, en esa etapa, y creo que ambas hemos pasado por esa etapa de criar hijos, de la casa, de las ocupaciones, de pronto hay mucho estrés, como dice aquí Rosana. Y ese estrés conlleva a estar de pronto irritada, de mal genio, corriendo, de pronto gritando, que no debe de ser. Por eso mencionaba desde la primavera de la adolescencia, que esté Dios en nuestro corazón. Y ese estrés que eso trae de pronto que descuidemos al esposo, que de pronto no estemos tan atentas de él. Porque están los hijos, está el aseo de la casa, está lavar la ropa, está la plancha, hay una cantidad de cosas. Y no es que seamos de pronto malas o que no seamos buenas esposas, no, sino que de pronto el afán y todo este ajetreo hace que ocupemos nuestra mente y nuestro tiempo y no tengamos tiempo ni para nosotras. De pronto la mujer no se mira que en su arreglo personal se descuida mucho y es una etapa pues también muy complicada en la mujer porque está pasando de esa adolescencia a donde todo era una carrera y todo quería explorar y todo, ahora ya le toca, entonces como estar enfrentando lo que quiso explorar. Estar como ahora sí ya teniendo que, digamos, las consecuencias, porque si se apresuró, si no hizo las cosas bien, vienen pues consecuencias. Y espiritualmente pues solo debemos de manejarlo, digamos, como dice la palabra de Dios, que la mujer sabia edifica su casa. Y entonces, ¿cómo que es una mujer sabia, dirán ustedes? Pues es algo que Dios da y que si no lo tenemos, dice la palabra que lo pidamos a Dios y que nos será dado abundantemente. Si tenemos esa sabiduría que no es del mundo, sino de Dios, vamos a saber manejar todos estos conflictos que se nos presentan en esta edad. Así es, sí señora, perfecto. Ahora vamos a tocar el otoño. El otoño es una época de los 45 a los 65 años, donde el sol disminuye, el sol merma. Aquí el árbol, ya como no hay mucho sol, entonces él toma de las hojas el alimento, se nutre y las hojas se debilitan, por eso cambian de color y se caen. Aquí la mujer se reinventa, es diferente, cambia. ¿Por qué? Porque le llamamos también la época del nido vacío. ¿Qué significa esto? Que los hijos se van. Así es. Ya pasamos esa época de cuando vemos los niños chiquitos y quisiéramos que crecieran, sí, el bebé que ya me camine, que ya vaya al colegio, que se gradúe, que a la universidad. Bueno, eso corre tiempo y se nos fueron de la casa, se graduaron, se fueron, se casaron, bueno, en fin. Quedamos, bueno, difícilmente, o sí, algunos matrimonios todavía siguen con sus hijos en el hogar, que no, cada uno debe de hacer su hogar, ¿no? La palabra de Dios es clara y dice que se unirá a su mujer y serán una sola carne, dejará padre y madre. Bueno, entonces en esta etapa volvemos, digamos, a quedar con mucho tiempo, mucho espacio,
tenemos que reinventar muchas cosas. Porque si antes era el estrés de corre, de tanto ajetreo o oficio con los niños, las tareas, el colegio, la lonchera, ahorita pues nos va a sobrar tiempo. Y hay que reinventar muchas cosas, Rosana. Sí. Y en cada aspecto de nuestra vida y cada mujer tenemos muchos aspectos diferentes, pues explotar esas cosas y esos dones, como hablamos hace un rato, que Dios nos ha dado. Y qué mejor pues meditar en la palabra, no sé, buscar algo que agrade nuestro tiempo, que nos signifique, pero que también agrade a Dios. Y cada una pues como nos conocemos, que nos agrada, que nos gusta hacer, pero sin pasarnos pues de que desagrade a Dios. Así es. En esta etapa muchas mujeres están separadas, Claro. otras están casadas. Las mujeres que están separadas, entonces como hay una reinvención, ellas ya comienzan a cuidarse, comienzan a mirarse bonitas y vuelven a casarse, a hacer ejercicio. Así es, sí señor. Que obviamente que volvemos a tomar, estamos hablando de un tema que Rosana nos dijo al comienzo, que los hombres no entienden a las mujeres. Y en charlas de hombres eso es lo que más que todo se habla, ¿no? No, yo no entiendo a mi esposa, yo no esto. Y la verdad es que cambiamos de muchas etapas en nuestra vida y de pronto tal vez no nos entienden es por eso. Porque así como cambia esa etapa, cambia nuestro cuerpo, cambia nuestro organismo y cambia muchas veces también, digamos, el carácter. A veces estamos muy calladas, a veces hablamos mucho, a veces estamos tristes, así como en el otoño que se van cayendo las hojas. De pronto no nos van a entender por esa situación y esos cambios que van habiendo ya en esa edad en nuestra vida. Y pues ahí también qué bueno que el hombre, pues digamos, también buscar la sabiduría. Estamos hablando como hijos de Dios, ¿no? Hijas de Dios. Buscar la sabiduría de Dios para saber manejar también ese punto con nosotras, para que nos puedan entender un poquito mejor. Sí, los hombres no nos pueden entender porque no somos iguales. Ellos quieren que pensemos iguales que ellos. No somos iguales, somos diferentes. Entonces es como respetar cada persona, su forma de ser, su forma de actuar, su forma de decir las cosas. Lo que sí hay que tener en cuenta es el respeto mutuo. Cuando hay respeto mutuo, entonces allí ya va a haber comprensión. Aunque no seamos iguales, es que no podemos ser iguales, somos dos seres diferentes. La idea principal es que somos complementarios y la palabra de Dios lo dice, que ya no serán dos, sino uno. Cuando Dios formó al hombre y formó a la mujer, vio que era perfecto ya lo que había hecho, porque lo que le falta a uno lo tiene el otro. Claro, se compensan el uno al otro. Y eso es lo bonito y es lo que Dios quiso cuando formó el Edén y puso ahí a la pareja, ¿no? De que estas etapas pues las viviésemos y las pasáramos con el hombre pues de nuestra juventud o la mujer de la juventud, como era la palabra de Dios. Cuando nos referimos a que en esa edad otras, digamos, mujeres se vuelven a casar y eso, pues también hay muchas circunstancias. Y las primeras es que por ejemplo ese hogar se acabó. Y tal vez se acabó porque pues no estaba Dios en ese hogar. Porque vinieron muchas circunstancias. Cuando Dios no está en un hogar, pues obviamente no va a haber respeto, no va a haber comprensión, no va a haber ese, digamos, como respetar el espacio del uno al otro, de amarse, de respetarse. Y entonces así es, pastora. Cuando no hay respeto, no está Dios. Porque a Dios le gustan las cosas, es en orden. Vamos a tocar la otra etapa que es el invierno. El invierno está comprendido desde los 66 años en adelante. Aquí es cuando los árboles se llenan de esos copos de nieve, es decir, están blancos. Ya la cabeza de la mujer está llena de canas, de mucha experiencia, se siente que ha vivido mucho, ya no tiene muchas fuerzas.
Pastora, aquí, ¿cómo debe enfocarse la mujer? Bueno, hay un versículo bíblico, ¿no? Eso está en Isaías 40:29. Dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Y ahí debemos de aplicar, pues, en esa etapa, bueno, todavía no llegamos a esa etapa, pero muchas de las que nos están viendo, nuestras mamás, nuestras abuelas pasaron por esas etapas, en donde salen, como dice Rosana, las canas, que debemos llevarlas con mucha honra. Todos vamos a pasar por ese momento. Y es una etapa en donde debe haber mucha sabiduría, mucha experiencia por lo ya vivido, por las experiencias vividas. Y como desde el comienzo, tal vez muy repetitiva, pero todo lo que vivimos, la adolescencia, la primavera, el invierno, el otoño, todas esas experiencias, dependiendo de qué camino nosotros llevábamos, si el camino de Dios u otro camino, pues las experiencias fueron buenas o malas. Entonces, de toda experiencia se aprende, ¿sí? De lo malo se aprende y de lo bueno se aprende. De lo bueno, pues para poder enseñar a otros. ¿Y cómo vamos a enseñar a otros? Con el ejemplo, con lo vivido y con el ejemplo. Sí, en esta etapa es donde se interactúa entonces la primavera con el invierno. ¿Por qué? Porque está la inexperiencia, la inmadurez con toda la experiencia. Y la palabra de Dios en Tito nos dice que las mujeres ya ancianas tienen que aconsejar a las más jóvenes. ¿Para qué? Para que sean buenas esposas, para que honren a sus esposos. Ahí es donde nosotros debemos enfocarnos para que lo que se hizo mal antes no continúe, para que haya un corte donde si anteriormente no estaba Cristo en nuestra vida, en nuestro hogar, a partir de ese momento haya una diferencia en el hogar de las nuevas jovencitas, de las que quieren hacer un hogar, para que no continúe ese pecado generacional, o darle consejo no solamente a los de la familia, a los de la casa, sino a todas esas mujeres jóvenes que requieran ese consejo valioso que dan las canas. Claro, eso es, Rosana, tienes razón. La experiencia que llevamos de lo vivido nos va a servir, como dice Rosana, para enseñarle a otros o a otras. En el caso estamos tratando de las mujeres, pero nuevamente tomando pues la dirección de Dios, porque si yo no viví una vida conforme a la voluntad de Dios, agradando a Dios, pues tampoco voy a poder enseñar a otro. Tengo que pegarme de Dios y de lo aprendido de Dios y de sus enseñanzas para poder yo enseñarle a los más jóvenes. Sí, hay una historia muy bonita en la palabra de Dios que habla de Noemí y de Ruth, ¿cierto? Esa es la interacción que hubo también entre las dos generaciones, donde una era muy joven y la otra tenía esa experiencia, ¿cierto, pastora? Sí, Noemí, pues una mujer que enviudó y perdió a sus hijos y tenía su esposo, sí, y tenía sus dos nueras. Ella decide, pues con amargura de corazón, dice, porque obviamente es entendible, ¿no? La situación de Noemí era muy difícil. Se quedó sola, sin su esposo, sin sus hijos. Sale de su pueblo con las dos nueras y ella les dice que se alejen porque ella no tiene más hijos para darles. Esa era anteriormente, pues, la tradición de hacerlo. Pero una de ellas, Ruth, decide seguirla. Y me llamó mucho la atención este texto de la Biblia porque nos enseña algo muy, muy hermoso. Ruth no era del pueblo de Israel, ella no pertenecía al pueblo escogido de Dios, pero se fue a la tierra que sí era la tierra del pueblo de Dios y se fue con Noemí. Y decidió serle fiel allí, y allí fue bendecida Ruth. Y allí alegró incluso la vida ya de Noemí. Fue una alegría para esta mujer en su viudez, en su vejez,
y también Dios la premió por su fidelidad. Y así mismo nosotros debemos tomar ese texto en nuestra vida, porque Jesús, Él vino también por nosotros. Dios dio a Jesucristo por alguien que no era de su pueblo. Nosotros somos gentiles, un pueblo que estábamos expuestos pues a perdernos, pero Jesús vino y pasó, digamos, esas penalidades y todo eso que vivió, de su crucifixión y su muerte para salvarnos. Y Noemí pasó por esa etapa de tristeza, de amargura, de soledad, pero Dios, miramos cómo Dios toma a las personas a veces, digamos, que menos entendemos, pues para hacer algo. Y tuvo que pasar Noemí por esa situación para que Ruth fuera, sin ser del pueblo de Dios, una mujer fiel a Dios. Y Dios tomó a Jesús también por nosotros, para que también seamos fieles a Él, sin ser su pueblo, sin ser de Israel. Así es. Ruth honró, y por haber honrado, no era su mamá, pero la quiso como una madre. Sí, así y es. por haber honrado, tuvo esa gran bendición que los invito para que terminen esa historia. Aquí en la Biblia lo encuentran. Ella se casó muy bien casada y tuvo hijos, y Ruth se sintió supremamente bendecida gracias a haber hecho lo que hizo con Noemí. Así es. Ahora bien, pastora, ¿usted qué consejo les daría a esas jovencitas, a esas niñas que ahora se sienten enamoradas, que sienten cosquillitas en el estómago, maripositas, que creen que ese hombre que han conseguido es el amor de su vida? ¿Qué consejo le deja a esas niñas? Bueno, lo dijimos al comienzo. Para poder tomar una buena decisión, tiene que tomarla con el consejo de Dios. La palabra de Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón y mira tus ojos por mi camino. Y en este caso lo dice: dame, hija mía, tu corazón y mira tus ojos por mi camino. Tienes que tener sabiduría para tomar una decisión si piensas casarte y con quién vas a casarte, y tienes que esperar en Dios y tienes que aceptar el consejo, acabamos de decirlo, de si alguien te está aconsejando, diciéndote no es o sí es, escucha el consejo y entrega esa decisión en manos de Dios, para que no te vayas a equivocar y tengas que pasar por las experiencias por las cuales hemos ido en el transcurso del tema que tuvimos esta vida. Y esas mujeres que ya están casadas y que han generado controversia con sus esposos, que no los entienden, que están en esos problemas diarios de incomprensión, que no se sienten valoradas, que su esposo no las trata bien, o que su esposo está teniendo otra relación por fuera, ¿usted qué consejo le podría dar a ellos? Bueno, en estos casos estamos viendo, hablando de los hogares donde está Dios y hogares en donde no está Dios. Si no está Dios en ese hogar, y obviamente que se van a ver circunstancias como las de que el hombre tenga otra mujer o viceversa. Pero si está Dios allí, no debe de pasar eso, porque debe de haber un temor a Dios. Como dice la palabra, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No un terror o miedo, sino de honra a Dios y de respeto a su palabra, a lo que Él nos manda en sus decretos y sus mandamientos. Cuando nos sentimos de pronto incomprendidas, solas o tristes, y que de pronto el hombre no nos entienda, porque ellos de pronto les falta esa partecita también, ¿cierto? Y Dios nos ha dado a nosotros otras cualidades, digámoslo así, desde cuando nos formó, como nos hizo, como su obra maestra. De pronto no buscarlos a ellos, sino que oremos. La palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa, orar en oración. Y créanme que esa respuesta y esa necesidad Dios la va a poner en el corazón de nuestro esposo. Y también, si hay esos vacíos, pues obviamente que Dios va a llenar mucho de los vacíos, como yo explicaba también con lo del jardín, con lo de las flores. Si buscamos la presencia de Dios, Dios va a llenar muchos vacíos. Y si no tenemos la sabiduría, pues también pidámosle a Dios que Él haga abundante
Y a esas mujeres que ya han entrado en muchos años, que ya se sienten cansadas, que de pronto están viudas o que sus esposos también están muy ancianitos y les toca movilizarlos, bañarlos. ¿Qué consejo? Todavía tienen mucho que vivir. O sea, si Dios las ha tenido hasta este momento, es porque todavía hay un propósito en ellas. ¿Qué consejo les dais? Bueno, cuando nosotros decidimos formar un hogar, nosotros hacemos un compromiso, no con el hombre, sino con Dios, de estar con esa persona hasta el fin, hasta que la muerte los separe, dice, ¿no? Entonces, si hay una circunstancia de que, digamos, toca que atender el esposo a la esposa en la vejez o la esposa al esposo, pues hay que hacerlo con mucho amor, hay que hacerlo con mucha entrega, porque eso agrada a Dios. Nosotros tenemos que hacerlo, no tal vez por agradarnos nosotros o agradar, sino por agradar a Dios. Y es una circunstancia que de pronto todos vamos a pasar. Vamos a llegar a una adultez, a una vejez, y no sabemos cómo vamos a llegar. Y de lo que nosotros pues hagamos, pues también va a pasar con nosotros. Si nosotros cuidamos a alguien, de pronto nosotros alguien nos va a cuidar. Y todo hacerlo en el amor de Cristo, porque la palabra dice que el amor todo lo puede, pero en el amor de Dios. Porque de pronto nuestras fuerzas pues nos vamos a cansar, pero lo estudiamos ahorita. Él da fuerzas al que ya no tiene ningunas. Entonces yo sí digo como desde el comienzo, siempre poner todo en manos de Dios para que Él venga a la ayuda para todas estas, pues digamos, necesidades. Y para concluir, la pastora María nos tiene una hermosa reflexión. Bueno, así como todas las estaciones que, bueno, aquí en nuestro país pues no las tenemos, ¿no? Pero en el extranjero, bueno, en otros lados del mundo sí, pero sí existen. Así como todas las estaciones de primavera, verano, otoño, invierno, necesitan de la providencia del sol, de la providencia de Dios, perdón, necesitan sol, necesitan lluvia, nosotros también en todas nuestras etapas de nuestra vida necesitamos de la providencia de Dios. Estas estaciones no podrían ser si Dios no les proveyera lo necesario para que se pudieran dar. Tampoco nosotros podríamos pasar ninguna de estas etapas sin esa providencia de Dios. Desde nuestra adolescencia, luego la adultez, luego ya el invierno y sí, digamos ya la vejez. Dependemos de Dios para todo. Así como los niños dependen exclusivamente de los papás para guiarlos, para cuidarlos. De hecho, la palabra de Dios dice que instruyamos al niño desde pequeño para cuando sea grande no se aparte. Nosotros también en todas nuestras etapas de la adolescencia, como decía, necesitamos depender totalmente de Dios. Porque sin Dios, pues nada podemos hacer. Entonces, esa era la... Sí, en el transcurso de todas las etapas que tenemos nosotras las mujeres, cuando no tenemos a Dios, cometemos muchos errores. Muchos, demasiados. Sí, muchos. Y mucha gente se va a levantar a señalarte, a criticar, a juzgarte. Pero recuerda, mujer, que cuando tú recibes a Cristo, Él te dice, ¿y quién te juzga? Yo no lo hago. Ve y no peques más. Apodérate de esa palabra. No peques más. Llega rendida a los pies de Cristo y verás cómo Él restituye y restaura tu vida. Hace cosas maravillosas, Amén, increíbles, que uno nunca hubiese podido pensar. A veces nos desgastamos buscando soluciones, cuando la solución la tenemos en su palabra. amén. En Tito, en Primera de Corintios, 11:11, dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer fue producida a partir del hombre, el
hombre nace de la mujer. Y dice, pero todo se produce por Dios. Recuerda esta palabra. Somos uno solo, pero cuando tenemos a Cristo. Esto fue Vivencias en Plenitud. Pastora, muchísimas gracias por esos aportes tan maravillosos. Y recuerda, Cristo te ama. Suscríbete.